Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver un tema titulado Liderazgo y recursos de persuasión. Sobre este tema sí no te voy a mandar ninguna ficha ni tampoco Kahoot. No es un tema que se preste para ficha ni para Kahoot. Solamente es el video nada más. Y en esta semana más bien vamos a ver en Zoom la resolución de las fichas del Blink Learning. ¿Sí? Para que también sepas cómo tenían que hacerse. Pero sobre este tema no va a haber, ¿ok? Solamente tu video, igual míralo porque en la clase te voy a preguntar, es como un examen oral, le voy a preguntar a cada uno por alguna parte de lo que se diga en esta clase. Entonces, tienes que ver el video. Vamos a comenzar viendo la parte correspondiente a los puntos más importantes, que son los siguientes: las características de un buen líder y los llamados recursos persuasivos. Fíjate bien, liderazgo, saben ustedes que es la capacidad que tiene una persona, aunque dice que no son muchas, son algunas nada más. eh, es la capacidad que tiene esa persona para poder guiar correctamente a otras, ya sea en un ambiente laboral como una empresa, ya sea en la misma casa, en el hogar, como una familia, sea cual sea el ámbito, ¿no? Liderazgo es la capacidad que tiene una persona para guiar correctamente a otras personas, con las cuales comparte un mismo espacio. Sin pensarlo mucho, por ejemplo, el mismo presidente de la República es un líder, y obviamente como presidente tiene que tener características de líder, o sea, tiene que tener liderazgo, ¿no? Imagínate a un presidente, por ejemplo, que tiene la responsabilidad de guiar un país entero sin características de líder, sin liderazgo. Entonces, es algo fundamental, ¿no? El liderazgo es una capacidad que no nace con uno, sino que uno lo va construyendo a medida que pasa el tiempo, y lo va reforzando con una autoconfianza en su misma persona, lo cual lo hará llegar a pensar que tiene la capacidad, que tiene la facultad para poder guiar a otras personas, ¿no? Porque un líder lo primero que tiene que sentir es satisfacción consigo mismo o consigo misma, si es mujer. Imagínate a un líder con falta de autoestima, con falta de confianza en sí mismo. Es imposible que pueda dirigir correctamente a otras personas. Impensable. Entonces, eso estaría conectado con las características, a grosso modo, como le dicen, de un buen líder. Y los recursos persuasivos que puede usar un líder son muchos. Por ejemplo, ¿no? Para que mencionemos uno nada más, un recurso persuasivo que un líder puede usar y que para mí es el más importante de todos, es la palabra, ¿no? Un líder que sepa hablar, un líder que te hable con el corazón, va a llegar con mayor incidencia, con más fuerza a las personas a quienes está dirigiendo o liderando. Y aparte de la palabra, número dos, también está el ejemplo, ¿no? Porque un líder tiene que ejemplificar aquello que demanda a otras personas a realizar. Imagínate a un líder que te diga palabras como dándote ejemplos de vida, pero que tú veas que él no las cumple. Entonces, si un líder no va de la mano con el ejemplo y solamente es pura palabra, también sería un mal líder, por más que hable bien, por más que sepa expresarse, ¿no? Porque el saber expresarse para un líder tiene que ir de la mano con la praxis, con la práctica, con el hacer, ¿no?
con cómo él se comporta en la vida real. Porque hay muchos líderes que son malos líderes, presidentes más que nada, que puede que hablen muy bonito y al final no hacen lo que ellos demandan hacer. Uno de ellos era, por ejemplo, Alan García. Alan García hablaba, pero de modo extraordinario, hablaba muy bien, ¿no? Pero era un tipo que estaba metido en lo de la corrupción. Entonces, en cuanto a ejemplo, no era tan confiable, no era tan admirable, ¿no? A ver, las características de un buen líder son las siguientes. Uno, como te dije hace un momento, debe demostrar dominio y convicción. No un dominio autoritario, mucho ojo con eso, ¿no? No hace falta que sepa gritar, porque un líder que grita, que levanta la voz, rápidamente pierde el respeto de las personas. Puede que le tengan miedo, sí, pero eso no es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable es que no que te teman, sino que te tengan respeto, que te tengan respeto, ¿no? Y mostrar dominio no significa levantarle la voz a nadie, sino hablar con firmeza, con seguridad, sí, pero siempre por el bien común, no solamente por lo que te convenga a ti, ¿no? Que hables con convicción. Un buen líder es entusiasta. Imagínate un líder todo aburrido, apagado, desmotivado. Es imposible que pensemos en un líder desmotivado, ¿no? Un líder tiene que ser entusiasta, positivo, estar dispuesto a actuar, no solamente a hablar, como te dije, por más que sepa hablar, tiene que también actuar, ¿no? Para que pueda dar ejemplos concretos. Un buen líder debe saber convencer, debe saber manejar la palabra para persuadir, ¿no? Tiene que saber llegar al público, a los que lo escuchan, al grupo al cual está dirigiendo. Ahora, para mí esto es clave, ¿no? Un buen líder tiene que utilizar argumentos válidos, no puede usar argumentos falsos. Algunas personas, por el simple hecho de ser líderes de un país o de un estado, de una región, de una comunidad, etcétera, algunas personas, para no perder ese liderazgo, llegan incluso a inventar historias, ¿no? Llegan incluso a mentir. Es una cosa que se ha visto, por ejemplo, en ambos candidatos presidenciales, ¿no? De los que se están postulando ahora. No ha habido como una cierta tendencia al populismo por parte de ambos, ¿no? Una, por ejemplo, ofrecía entregar bonos a todo el Perú, lo cual es imposible porque no hay tanto dinero en este país. Ese es un argumento no válido. El otro ofrecía ya algo rayano a lo ideal, ¿no? Que todos van a ser ricos en el país. La típica frase, ¿no? Todos van a ser ricos porque el país es rico, ¿no? No hay pobres en un país rico, o sea, es imposible que todos sean ricos, ¿no? Entonces, aplicar argumentos no válidos hace que con el tiempo la gente te vea con menos estima porque pierdes credibilidad. Tienes que ser honesto, tienes que ser sincero, ¿no? Y tienes que dar argumentos válidos, argumentos coherentes, lógicos. Emplea una comunicación asertiva, importante, o sea que nunca emplees una comunicación negativa. Imagínate a un líder que te diga, no, no creo que puedas hacerlo, ¿ah? Tú no eres capaz, tú no, tú para esto no creo, no te veo. Imagínate a un líder que te diga eso. Es imposible, un líder no te puede desmotivar. Por más que ese líder vea a uno de sus hombres sin la capacidad para que haga algo en específico, no debe decírselo, debe motivarlo, debe hacerle creer que sí puede para que esa persona supere ese temor o supere esa incapacidad y logre lo que en un principio no podía. Ese es un buen líder.
Es por esa razón que ser líder no es sencillo. Tienes que ser muy empático, muy tolerante, tienes que saber llegar a las personas y no muchos poseen esas cualidades, ¿no? Como recursos persuasivos, te recomiendan que siempre mantengas contacto visual con la persona con quien tú estás conversando. Por ejemplo, un líder sobre todo, una persona que desea ser líder, no puede saber no escuchar, tiene que saber escuchar, ¿no? Así como lo escuchan a él, tiene que también prestar atención a lo que los demás le dicen y siempre con la vista clavada en los ojos de esa persona. Yo no me puedo imaginar a una persona con ansias de liderazgo que cuando le hablan mira para otro lado, ¿no? Entonces, eso también motiva a que las personas a quienes tú estás liderando pierdan confianza en ti porque sienten que tú no les das importancia. Número dos, que escuches con interés las preguntas que te hagan, que nunca rehuyas una pregunta. Eso tampoco hace un líder, ¿no? Y eso se ha visto también en los candidatos presidenciales, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo rehusaban responder a cierto tipo de preguntas, pero no, sobre todo ellos que tienen que ser transparentes con sus vidas porque van a representar a un país, deben siempre dar la cara y contestar del mejor modo posible las preguntas que les puedan hacer, por más incómodas que les parezca. Siguiente, que transmitas valores. Claro, lo que te dije hace un momento, solo que yo usé la palabra ejemplo. Un buen líder no solamente debe saber hablar, debe también predicar con el ejemplo, con valores. Y justamente está conectado con el último, ¿no? Predicar con el ejemplo. Otros recursos persuasivos son, por ejemplo, dar la razón a los demás cuando la tengan. Pocos líderes lo hacen. La mayoría de líderes son muy orgullosos de sí mismos y nunca admiten cuando se equivocan, ¿no? Nunca lo admiten y siempre quieren tener la razón. Pero un buen líder es aquel que reconoce que se ha equivocado y que puede dar la razón a otras personas por más que pueda quedar mal, porque quedaría mal si es que se sigue cerrando en lo suyo, ¿no? Entonces, el hecho de reconocer que uno está equivocado no es tampoco que va a quedar mal, ¿no? Al contrario, demuestra mucho que es una persona que está dispuesta a aprender porque reconoce que no lo sabe todo. Siguiente, que modere su ánimo, tiene mucho que ver con lo que te dije en un principio, que un líder jamás te podría levantar la voz, jamás te podría hacer sentir menos que él. Un líder jamás hace eso. Y mostrar dominio del tema, pero sin exagerar. Claro, un buen líder obviamente tiene que saber las cosas en torno a las cuales te va a hablar. Yo no imagino un líder, por ejemplo, imagínate un líder de un país que no sepa de política, ¿no? Que no sepa o que no tenga, aunque sea un poquito de conocimiento de cómo se manejan las riendas del Estado. Es imposible. Entonces, todo esto es muy importante. Un líder, en pocas palabras, debe ser completo, ¿no? Debe ser completo. Bueno, chicos, podemos seguir discutiendo sobre el tema que está interesante. Y ya saben, por Zoom te voy a preguntar en torno a cualquier punto, no solamente que hayas podido tú leer, sino que también hayas podido tú escuchar de mis palabras. Muchas gracias, nos vemos en clase, cuídense mucho.